nota. El último tema importante que nos falta por tocar es difícil, pero necesario. Tenemos que repensar la guerra, queridos. Las grandes y pequeñas guerras que parecen estarse desarrollando en todo el mundo, más y más. Las guerras existen porque los involucrados no son capaces de ponerse de acuerdo de otras maneras. Es difícil en una guerra decir que una parte o la otra tiene la razón, porque generalmente cada parte tiene una parte de razón. Cada parte tiene un problema sin resolver, y el problema es que no se diseña una solución que pueda dejar conformes, sino felices, a ambas partes. Son porque una parte con un problema niega los derechos de la otra parte que también tiene un problema, o porque no conciben que se pueda compartir el poder. Y es que esto no es como las películas, donde los grandes héroes ganan las batallas. En el fondo, estas actitudes, lejos de ser heroicas, son autoritarias. Aquí se hace lo que yo digo y se acabó, sin importar el sufrimiento o las pérdidas de los demás. Son tan autoritarios que les parece correcto que en vez de plantear puntos de vista y salidas posibles para todos, y sin importar las razones de cada quien, se destruyen entre sí. Y les parece legítimo que se imponga quien gane en destrozar al otro. Hay guerras entre países, pero también hay guerras en donde un sector de la población se rebela, o las guerras de control de territorio del crimen organizado, o hasta algunos grupos que en defensa de sus supuestos derechos someten a las personas o a sus oponentes políticos. Y esto parece estarse incrementando. Hoy todos estamos conmovidos por la guerra en Gaza. Hay manifestaciones alrededor del mundo que claman en favor de los palestinos frente al silencio de los gobiernos tradicionalmente aliados a Israel, Estados Unidos y Europa. Pero no podemos olvidar a Ucrania. Para Rusia, Ucrania siempre fue su granero, su patio trasero, su mano de obra barata. Los ucranianos eligieron a un presidente que no era del agrado de Rusia, y eso puso a Putin de muy mal humor. Sin embargo, en comparación con otros conflictos que existen en el mundo, hoy en día hay más muertes y sufrimiento humano causado por otras pequeñas guerras menos importantes y que reciben menos atención y ayuda internacional. La llamada Primavera Árabe, que fue este movimiento democrático que se dio a través del internet, donde en el mundo árabe se empezaron a cuestionar a los dictadores del mundo árabe, pues pareció a muchos que iba a ser la puerta de salida para varias dictaduras, pero al parecer no fue así. Al caer los dictadores en varios países, las fracciones y otros grupos políticos empezaron a pelear entre ellas por el control del país en vez de ponerse de acuerdo. Y es que algunos conflictos son porque dentro de los países conviven diversas culturas, muchas veces en combinación con diversas religiones. Es el caso de Yemen, que lleva al menos 11 años de guerra y más de 233,000 muertos. O Etiopía, donde se estima que más de 9 millones de etíopes necesitan ayuda humanitaria, pues quedaron en la más absoluta pobreza después de la guerra. Hay informes de crímenes de guerra, asesinatos de civiles y violaciones masivas. Myanmar es otro caso en donde los militares dieron un golpe de estado y tomaron el control del país en febrero del 2021 después de una elección cuyos resultados no les gustaron. Entonces somos democráticos y ganan los que yo quiero, pero si ganan el otro doy un golpe de estado. Desde que los militares tomaron el poder, provocaron el desplazamiento de 220,000 personas. Otro caso es Siria. Las protestas inicialmente pacíficas contra el presidente Bashar al-Assad en el contexto de la Primavera Árabe se convirtieron en una guerra civil que ha dejado más de 380,000 muertos. Cabe decir, porque ahí se metió también Rusia a ayudar al presidente. Y las guerras religiosas en África. Después de que derrocaron varios de estos estados islámicos en las primaveras árabes en el 2017, los grupos islamistas que estaban armados fueron a África, a lugares donde había musulmanes y donde los gobiernos no tienen la fuerza para combatir su influencia. En ese caso están Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, Congo y Mozambique. ¿Qué buscan en el fondo? Dinero. Por ejemplo, en esa zona, en Cabo Delgado, están las reservas de gas natural en alta mar que están exportando en colaboración con empresas multinacionales de energía. Muchos se unen a estas milicias islámicas por hambre. Afganistán fue uno de los conflictos más publicitados del mundo. Tras la invasión de Estados Unidos, 2 décadas y miles de muertos después, los talibanes volvieron al poder y ahora la gente enfrenta
una de las crisis humanitarias más graves debido a las sanciones y los costos de la guerra. Mientras todo esto sucede, las empresas de armamento han visto crecer sus ganancias, tanto como las empresas militares privadas que ofrecen a los gobiernos desde entrenamiento hasta combatientes. No tiene nada de heroico matar. No es como en los videojuegos y las películas. Los humanos tenemos que aprender a negociar, perdiendo algo, claro, porque todos tenemos derecho y todos estamos aquí. Y no está bien que alguien se lleve todo. Sin embargo, y a pesar de todo, hay que buscar la paz, pues en las guerras todos pierden, menos los que las organizan.